Ella no pedía mucho, solo un poco de leche y algo de esperanza para el día siguiente. Él lo tenía todo, menos paz, hasta que escuchó el llanto que atravesó la ventana y le tocó el alma. Al extender la mano, no imaginaba que también se estaba salvando a sí mismo. Y así, el destino unió dos mundos distantes en un encuentro que lo cambiaría todo. Si esta historia te agradó, suscríbete a nuestro canal y comparte con personas queridas. El viento gélido de junio cortaba las calles del centro de Buenos Aires como navajas invisibles. Carolina Mendoza apretaba al pequeño Mateo contra su pecho, intentando protegerlo no solo del frío, sino también de las miradas de indiferencia que la seguían por la calle Florida. Su abrigo raído, heredado de tiempos mejores, apenas lograba contener el temblor que recorría su cuerpo delgado, después de 3 días durmiendo en refugios improvisados. Las luces de los escaparates se reflejaban en el asfalto mojado por la fina llovizna, creando un escenario casi poético que contrastaba con la cruda realidad de Carolina. A sus 22 años, con un hijo de apenas 6 meses en brazos, había agotado todas sus opciones. Expulsada de casa por su familia conservadora cuando quedó embarazada, abandonada por el novio que había prometido construir un futuro juntos, ahora estaba allí, pidiendo ayuda a extraños que aceleraban el paso al verla acercarse. «Por favor, solo necesito leche para mi hijo», repetía con voz quebrada, mientras el pequeño Mateo lloraba hambriento. Cada negativa pesaba como piedras sobre sus hombros cansados. Un señor de traje llegó a abrir la cartera, pero cambió de idea al ver a un grupo de adolescentes acercándose, quizás confundiendo a Carolina con alguien que pudiera representar peligro. En el cruce de la calle Florida con la avenida Corrientes, el tráfico estaba parado debido a la hora pico. Dentro de un Mercedes-Benz negro, Renato Vilela consultaba impaciente su reloj. Estaba atrasado para una reunión importante en el bufete de abogados, donde era socio mayoritario. A sus 38 años, Renato había construido una carrera sólida, especializado en derecho empresarial. Vivía solo en un ático en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero algo siempre parecía faltar. Mientras observaba distraídamente por la ventana del coche, sus ojos se posaron en la figura frágil de Carolina, intentando calmar al bebé que lloraba cada vez más fuerte. Algo en aquella escena conmovió a Renato de una manera que él mismo no podía explicar. El llanto del niño parecía atravesar el cristal tintado del Mercedes y alcanzar un lugar dentro de él hacía mucho tiempo adormecido. «Señor, podemos seguir por otro camino», sugirió Joaquín, su chofer desde hacía 10 años. «Espere aquí», respondió Renato, en un impulso que lo sorprendió incluso a él mismo. Salió del coche ajustándose el traje italiano y caminó hacia la joven. La gente alrededor miraba con curiosidad, quizás esperando algún conflicto. En Carolina retrocedió instintivamente cuando vio al hombre bien vestido acercarse, acostumbrada a reproches y palabras duras. «¿Necesitas ayuda?», preguntó él con una voz más suave de lo que pretendía. Carolina dudó apretando a Mateo contra su pecho como un escudo. Solo necesito leche para mi hijo», respondió con voz temblorosa, la vergüenza mezclándose con la desesperación en sus ojos castaños. Renato miró al bebé, que ahora sollozaba después de tanto llorar, y sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera que ni siquiera sabía que existía. «Ven conmigo», dijo señalando una farmacia en la esquina. Carolina dudó nuevamente. El miedo visible en su mirada. «Solo quiero ayudar. Tú y tu hijo necesitan más que solo leche», explicó Renato, manteniendo una distancia respetuosa. Algo en la sinceridad de aquellos ojos azules hizo que Carolina asintiera con timidez. En el camino a la farmacia, ninguno de los dos habló mucho. Ella explicó brevemente que el bebé tomaba fórmula especial, a lo que Renato solo asintió. En la farmacia no se limitó a comprar la leche. Adquirió pañales, pomadas para rosaduras, toallitas húmedas y medicamentos para la fiebre. Carolina observaba atónita mientras la pila de productos crecía en el mostrador. «No necesita todo esto», murmuró incómoda. «Un niño necesita más que lo básico», respondió él simplemente, entregando la tarjeta de crédito Platinum al cajero.
que no disimulaba su asombro ante aquella escena inusual. Al salir de la farmacia, Renato se dio cuenta de que había tomado solo la primera de muchas decisiones que cambiarían su vida aquella tarde. ¿Ya comieron hoy? La ausencia de respuesta fue respuesta suficiente. Renato hizo una señal a Joaquín, quien acercó el coche. Los llevaré a cenar y luego podremos conversar sobre una solución más permanente para su situación, propuso él. Carolina apretó los labios desconfiada. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué quiere a cambio? La pregunta golpeó a Renato como una bofetada, no por la acusación velada, sino porque él mismo no sabía responder. ¿Qué lo había impulsado a actuar así? Quizás fuera el recuerdo de su propia infancia difícil, antes de la adopción, que lo llevó a la vida privilegiada que tenía ahora. Quizás fuera solo humanidad. Nada, no quiero nada a cambio, respondió finalmente. Todo ser humano merece una oportunidad. En el restaurante, un establecimiento familiar en el barrio de Palermo, Carolina alimentó a Mateo con la fórmula recién comprada, mientras Renato pedía una comida completa para ella. Observándola comer con tanta hambre contenida, intentando mantener la dignidad incluso en aquella situación, él comenzó a ver más allá de la ropa gastada y el cansancio estampado en su rostro. «Cuéntame tu historia», pidió él, después de que ella parecía más tranquila y cómoda. Entre sorbos de té caliente, Carolina reveló fragmentos de su vida. Era de Córdoba, provincia de Córdoba. Había sido una alumna prometedora, con sueños de convertirse en profesora, hasta que conoció a Fernando. El noviazgo intenso resultó en un embarazo no planeado. La familia conservadora la expulsó de casa, mientras Fernando desapareció al saber del niño. Vine a Buenos Aires pensando en empezar de nuevo. Conseguí un empleo en una cafetería, alquilé una habitación pequeña, continuó meciendo a Mateo suavemente en sus brazos. Pero cuando mi hijo nació, no pude mantener el trabajo. El propietario me desalojó hace 3 días cuando no pude pagar el alquiler. Renato escuchaba atentamente, su mente analítica de abogado procesando posibilidades, soluciones, caminos. ¿Dónde se están quedando ahora? En el albergue municipal. Pero solo puedo quedarme allí 2 noches más, respondió con los ojos bajos. En ese momento, Renato tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de 2 vidas. Tenía un apartamento pequeño pero cómodo, en un conjunto residencial cerca del jardín botánico. Era una inversión que había hecho años antes y estaba vacío. Podría ser un comienzo. Tengo un lugar donde tú y Mateo pueden quedarse por un tiempo, hasta que se restablezcan, ofreció, intentando no sonar como caridad, sino como una posibilidad real de un nuevo comienzo. Carolina abrió los ojos, una mezcla de esperanza y desconfianza. No puedo aceptar esto. No lo conozco. El apartamento es mío, pero tendrás total privacidad. Puedes quedarte allí hasta que consigas un empleo y te estabilices. Sin compromisos, sin deudas, explicó Renato entendiendo su recelo. Piensa en tu hijo. La mención de Mateo hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Miró al bebé que ahora dormía tranquilo en sus brazos, con la barriguita llena por primera vez en días. Con una condición, dijo ella, recuperando un poco de su orgullo. Pagaré por todo esto algún día. No quiero caridad. Quiero una oportunidad. Renato sonrió, reconociendo en ella una fuerza que pocos verían detrás de la aparente fragilidad. Trato hecho, respondió extendiendo la mano. Aquella noche, mientras Joaquín conducía hasta el conjunto residencial, un silencio reflexivo llenó el coche. Carolina miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad con una mezcla de miedo y esperanza. Renato revisaba correos electrónicos en el móvil, intentando no pensar demasiado en lo que lo había llevado a ayudar a aquella desconocida. El apartamento era sencillo comparado con los estándares de Renato, pero para Carolina parecía un palacio. 2 habitaciones, sala, cocina equipada, agua caliente, lujos que parecían de otro mundo después de lo que había pasado. Hay comida en la nevera y productos básicos en los armarios. Mañana podemos ver qué más necesitas, explicó Renato, entregándole un juego de llaves. Mi número está anotado en la mesa. Cualquier problema, solo tienes que llamar. Cuando se preparaba para salir, Carolina, con Mateo durmiendo en un improvisado lecho hecho con cojines, preguntó con voz vacilante.
¿Por qué está haciendo esto? De verdad. Renato se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Por un momento, consideró dar una respuesta pulcra, profesional, pero algo en la vulnerabilidad de aquel momento pidió honestidad. «Porque alguien hizo lo mismo por mí un día», reveló él, pensando en los padres adoptivos que lo sacaron del orfanato a los 7 años. «Y porque quizás yo lo necesitaba más que tú». Dejó el apartamento antes de que ella pudiera preguntar qué significaba aquello. Conduciendo de regreso a su ático en Recoleta, Renato sentía una extraña ligereza que contrastaba con la habitual tensión que cargaba. En su mente, repasaba la imagen de Carolina arrullando a Mateo, la gratitud contenida en sus gestos, la dignidad que mantenía incluso en las peores circunstancias. Su móvil sonó. Era Patricia, su exnovia, con quien mantenía una relación intermitente, más por conveniencia social que por afecto real. «Te estamos esperando en un exclusivo restaurante. Estás atrasado como siempre», se quejó ella. Renato había olvidado por completo la cena de negocios. «No podré ir», respondió él, sintiendo una extraña liberación al pronunciar aquellas palabras. De nuevo, Renato, «Roberto está aquí especialmente para conocerte». «Dile que tuve una emergencia familiar», respondió Renato, sorprendido por la facilidad de la mentira que, de algún modo, no parecía totalmente falsa. «Quedaremos otro día». Colgó antes de escuchar las quejas de Patricia. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable por decepcionar las expectativas ajenas. Algo más importante había ocupado su pensamiento: la imagen de aquella joven madre y su hijo, durmiendo seguros gracias a un gesto que para él había costado tan poco, pero que para ellos significaba todo. En su apartamento, Renato se sirvió una copa de whisky y caminó hasta la terraza, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Abajo, luces se encendían y apagaban, vidas se desarrollaban en historias que él nunca conocería. Pero aquella noche, una de esas historias se había cruzado en su camino, y él presentía que nada sería como antes. En el pequeño apartamento cerca del jardín botánico, Carolina se acostó junto a Mateo después de un baño caliente. Otro lujo que no experimentaba hacía días. Las lágrimas que ahora rodaban por su rostro no eran de desesperación, sino de alivio. No sabía lo que el futuro le deparaba, ni por cuánto tiempo duraría aquella ayuda inesperada, pero aquella noche, su hijo dormía con el vientre lleno y seguro. «Estaremos bien, mi amor», susurró besando la frente del bebé. «Mamá encontrará la manera». Ella no sabía aún, pero aquel encuentro casual en una tarde fría de junio sería solo el inicio de una historia que transformaría no solo su vida, sino también la del hombre que, por un impulso inexplicable, había decidido detenerse y mirarla verdaderamente, cuando todo el mundo parecía determinado a hacerla invisible. A la mañana siguiente, Carolina se despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada por el confort de la cama donde dormía. Mateo todavía dormía tranquilo a su lado, su carita serena por primera vez en días. La realidad de los acontecimientos de la víspera volvió a su mente como flashes. La desesperación en las calles, el hombre desconocido, el apartamento. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Se vistió rápidamente con la misma ropa de la noche anterior y fue a abrir, insegura sobre quién podría ser. Al abrir la puerta, encontró a una mujer de mediana edad con varios paquetes y bolsas. «Buenos días. Soy Jurema. Trabajo para el doctor Renato. Él pidió que le trajera algunas cosas a usted y al bebé», explicó con una sonrisa cálida. Carolina se quedó sin palabras mientras observaba a Jurema entrar y comenzar a descargar las bolsas sobre la mesa. Ropa para ella y para Mateo, productos de higiene, más pañales, alimentos e incluso juguetes. El doctor Renato se disculpa por no venir personalmente. «Tuvo una audiencia de emergencia en el juzgado esta mañana», continuó Jurema, organizando todo metódicamente. «Él me dio este teléfono móvil para usted. Dijo que es importante que pueda comunicarse». Carolina tomó el aparato, atónita. «Esto es demasiado. No puedo aceptar todo esto». Jurema detuvo lo que hacía y la miró con una expresión comprensiva. «Querida, conozco al doctor Renato desde hace 15 años. Él nunca hace nada sin un propósito. Si la está ayudando, tiene sus razones.
Y nunca lo vi hacer algo así antes. Hizo una pausa, observando a Carolina con atención. Acepte la ayuda. A veces la vida nos da regalos inesperados. Antes de salir, Jurema aún le mostró a Carolina cómo funcionaban los electrodomésticos del apartamento y dejó su propio número de teléfono. Si necesita cualquier cosa, llámeme. Vivo aquí cerca. Sola de nuevo, Carolina se sentó en el sofá contemplando la generosidad incomprensible que había entrado en su vida como un huracán. Parte de ella todavía sospechaba que había algún interés oculto detrás de tanta bondad. Los hombres que había conocido hasta entonces siempre querían algo a cambio. El móvil que había recibido sonó, asustándola. ¿Aló? Carolina, es Renato. Solo llamaba para saber si Jurema entregó todo y si tú y Mateo están bien. La voz de él transmitía una preocupación genuina que la desarmó. Sí, estamos. Pero todo esto es demasiado. No sé cómo voy a pagar por todo esto algún día. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No pienses en eso ahora. Concéntrate en restablecerte. Por cierto, conversamos sobre que volvieras a estudiar. Carolina sintió un nudo en la garganta. Sus sueños de educación parecían tan distantes ahora. Tengo un bebé que cuidar, respondió, mirando a Mateo que comenzaba a despertar. Existen programas de becas para madres solteras en la Universidad de Buenos Aires. Puedo averiguar eso para ti, si quieres. La oferta quedó suspendida en el aire como una posibilidad casi mágica. ¿Por qué está haciendo todo esto?, preguntó ella nuevamente, la pregunta que no dejaba su mente. Al otro lado de la línea, Renato dudó. ¿Podemos conversar sobre esto personalmente? Pasaré por allí al final del día. Cuando colgó, Carolina sintió una extraña mezcla de gratitud y aprehensión. ¿Qué quería realmente aquel hombre? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Las horas siguientes fueron dedicadas a organizar la ropa nueva en el armario vacío, bañar a Mateo con los productos infantiles adecuados y familiarizarse con el apartamento que ahora era su hogar temporal. Cada pequeña comodidad, agua caliente, una cocina funcionando, pañales suficientes para el bebé, parecía un lujo inimaginable comparado con los días anteriores. Al anochecer, el timbre sonó de nuevo. Carolina, ahora vestida con una de las ropas nuevas y con Mateo limpio y alimentado, abrió la puerta con menos recelo. Renato estaba allí todavía en traje formal pero sin corbata, pareciendo más relajado que el día anterior. ¿Puedo pasar?, preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa. El olor a comida casera llenaba el apartamento. Carolina había preparado un simple arroz con verduras, usando los ingredientes que Jurema había traído. «Hice la cena», dijo ella tímidamente. «Como agradecimiento». Renato sonrió genuinamente sorprendido. «No hacía falta, pero acepto con gusto». Durante la cena, conversaron con más facilidad que el día anterior. Carolina habló sobre sus sueños interrumpidos, sobre cómo siempre quiso ser profesora de literatura, sobre el breve tiempo que pasó en la universidad antes de conocer a Fernando y quedar embarazada. Renato, por su parte, contó sobre su trabajo como abogado, sobre los casos que defendía, pero evitó hablar sobre su vida personal. Había una reserva en él que Carolina percibió, pero respetó. «Tengo una propuesta para ti», dijo él mientras tomaban café después de la cena, con Mateo jugando en una pequeña alfombra cerca de ellos. «No es caridad, es una oportunidad». Carolina se enderezó en la silla, atenta. «Quiero ayudarte a volver a estudiar. Conozco gente en la Universidad de Buenos Aires que puede facilitar tu readmisión con una beca. Mientras tanto, puedes quedarte en este apartamento. A cambio, cuando estés graduada y trabajando, puedes ayudar a otras personas que estén en la situación en la que tú estabas». La propuesta era tan inesperada que Carolina necesitó un momento para procesarla. No había condiciones oscuras, no había intereses velados, al menos no aparentes. ¿Por qué yo? Debe haber miles de personas necesitando ayuda en Buenos Aires. Renato jugó distraídamente con la cuchara del café, como si buscara las palabras adecuadas. «Cuando tenía 6 años, mi madre biológica me abandonó en un orfanato», reveló él, sorprendiéndose a sí mismo con la franqueza. «Pasé un año allí hasta ser adoptado por una pareja que cambió mi vida.
Me dieron educación, oportunidades, amor. Todo lo que soy hoy se lo debo a ellos. Carolina escuchaba atentamente, comenzando a entender. Ellos fallecieron hace 5 años, continuó él, la voz ligeramente quebrada. Y desde entonces he intentado encontrar una forma de honrar lo que hicieron por mí. Cuando te vi a ti y a Mateo ayer, algo simplemente hizo clic. El silencio que siguió estaba cargado de emoción contenida. Carolina miró a su hijo, que ahora balbuceaba alegremente jugando con un sonajero nuevo, ajeno a la conversación que definiría su futuro. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». Renato levantó las cejas, curioso. «Algún día pagaré por todo esto. No necesariamente en dinero, pero encontraré una forma de retribuir». Él extendió la mano, sellando el acuerdo con un apretón firme. «Mañana mismo empezaré a resolver tu situación en la universidad», prometió, levantándose para irse. En la puerta se giró una última vez. «Gracias por la cena. Fue la mejor comida que he tenido en mucho tiempo». Cuando la puerta se cerró, Carolina se sentó en el sofá reuniendo a Mateo en sus brazos. El pequeño le sonrió, una sonrisa sin dientes que iluminó todo su rostro regordete. «Parece que hemos ganado una segunda oportunidad, mi amor», susurró, besando la cabecita de su hijo. La desconfianza aún existía, pero estaba siendo gradualmente reemplazada por algo que ella no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Aquella noche, Renato condujo a casa con una sensación de propósito que no experimentaba desde la muerte de sus padres adoptivos. El bufete de abogados, los casos de grandes empresas, las cenas de negocios, todo parecía vacío comparado con la sencilla cena que acababa de compartir con Carolina y Mateo. Al llegar a su lujoso ático, sintió el contraste de forma aguda. Los espacios amplios e impecablemente decorados parecían fríos, impersonales. No había allí el calor que había sentido en el pequeño apartamento, incluso con su simplicidad. Su móvil sonó de nuevo. Patricia, probablemente todavía irritada por la cena cancelada. Renato miró el aparato por un largo momento, luego lo apagó. Algunas decisiones podían esperar hasta mañana. Aquella noche, quería solo saborear la sensación de haber hecho algo que realmente importaba. En las semanas siguientes, una rutina comenzó a establecerse. Renato visitaba a Carolina y Mateo casi a diario, siempre con alguna excusa: documentos para firmar relacionados con la universidad, información sobre la beca de estudios, libros que pensó que a ella le gustaría leer. La verdad que él rehuía admitir incluso para sí mismo era que aquellas visitas se habían convertido en la parte más esperada de sus días. Carolina, por su parte, se sumergió con determinación en la oportunidad que le había sido dada. Con la ayuda de Renato y sus contactos en la Universidad de Buenos Aires, logró ser readmitida en el curso de letras. Jurema, que rápidamente se había convertido en una aliada y amiga, se ofreció a cuidar a Mateo durante las clases. «Mis hijos ya están crecidos y lejos. Tener un bebé para mimar unas horas al día es un regalo», insistió ella, cuando Carolina intentó rechazar la oferta. Era una tarde de julio particularmente fría cuando Carolina regresó de la universidad para encontrar a Renato ya en el apartamento, sentado en la alfombra de la sala jugando con Mateo. El bebé, ahora más regordete y sano, reía a carcajadas, mientras el abogado hacía muecas graciosas. La escena era tan doméstica, tan natural, que Carolina se detuvo en la puerta reacia a interrumpir. «Mira quién llegó, campeón», dijo Renato al notar su presencia, alzando a Mateo en sus brazos. «¿Qué tal la clase hoy?» Carolina sonrió colgando su abrigo, nuevo regalo de Renato, en el perchero. «Increíble. Estamos estudiando literatura argentina contemporánea». El profesor indicó un libro de Adela Bach que se detuvo, percibiendo el brillo en los ojos de Renato mientras la observaba hablar. «¿Qué pasa?» «Nada», respondió él desviando la mirada. «Es bueno verte animada con los estudios». Había algo no dicho en ese momento, una tensión que venía creciendo entre ellos en las últimas semanas. Una proximidad que iba más allá de la gratitud o la amistad, pero que ambos evitaban nombrar. «Traje la cena», dijo Renato, cambiando de tema y señalando unas bolsas en la cocina. «Aquella comida regional que mencionaste que te gustaba».
Mientras cenaban, conversaron sobre el día de cada uno, sobre las clases de Carolina, sobre un caso complicado que Renato estaba defendiendo. Era fácil, cómodo. Mateo, sentado en su silla alta, otro regalo, observaba a los dos con ojos curiosos, ocasionalmente exigiendo atención con grititos alegres. «Tengo una sorpresa», anunció Renato después de que terminaron de comer. «Conseguí una plaza para Mateo en la guardería de la universidad. Es un proyecto piloto para hijos de alumnas, con prioridad para madres solas». Los ojos de Carolina se abrieron de par en par. «¿Cómo?» Oí decir que la lista de espera es enorme. Renato se encogió de hombros intentando parecer casual. «Tengo algunos amigos en el consejo universitario». No fue nada del otro mundo. Carolina sabía que no era así. Cada puerta que se abría para ella representaba el esfuerzo de Renato usando su influencia, sus contactos. La deuda que sentía hacia él crecía diariamente, así como otro sentimiento que ella intentaba ignorar. «Gracias», dijo simplemente, incapaz de expresar la gratitud que sentía. Después de la cena, mientras Renato ayudaba a lavar los platos, algo que él insistía en hacer, a pesar de las protestas de ella, sus dedos se tocaron brevemente al pasar un plato. Fue un contacto momentáneo, accidental, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles por un segundo, mirándose con una intensidad nueva. Renato fue el primero en romper el momento, retrocediendo ligeramente. «Necesito irme». «Tengo una reunión temprano mañana», dijo él, secándose las manos. En la puerta hubo otro momento de vacilación. Carolina quería decir algo, agradecer de nuevo, quizás confesar los sentimientos confusos que comenzaba a nutrir, pero las palabras no salieron. «Buenas noches, Carolina», se despidió él, formalmente. «Buenas noches, Renato», respondió ella, cerrando la puerta con un suspiro. Al otro lado, Renato permaneció inmóvil por unos segundos, contemplando la madera pulida como si pudiera ver a través de ella. Estaba entrando en territorio peligroso y lo sabía. Lo que había comenzado como un gesto de ayuda se estaba transformando rápidamente en algo más profundo, más complicado. En el coche, de camino a casa, Renato intentó racionalizar sus sentimientos. Era natural sentirse cercano a alguien a quien ayudaba, ¿verdad? Era solo el instinto protector que había desarrollado por Carolina y Mateo. Nada más. Su móvil sonó. Patricia, de nuevo. Últimamente, había dedicado cada vez menos atención a la relación intermitente que mantenían. Esta vez atendió. «¿Dónde te has metido, Renato? Hace semanas que no te veo bien». La voz de ella sonaba irritada, acusadora. «He estado ocupado, Patricia. Mucho trabajo», respondió automáticamente, la excusa sonando falsa incluso para sus propios oídos. «¿Es esa tal obra social que has empezado? Jurema comentó algo sobre que estabas ayudando a una chica con un bebé». Renato sintió un nudo en el pecho. No había secretos en el pequeño mundo que habitaban. Es un proyecto personal. «Estoy ayudando a alguien que lo necesita, solo eso». «Ya veo». La desconfianza era evidente en la voz de Patricia. «¿Cena el viernes?» «Mis padres estarán en la ciudad y quieren verte». La idea de una cena formal con los padres de Patricia, que durante años lo habían visto como futuro yerno, a pesar de que nunca había habido un compromiso real, le parecía ahora insoportablemente artificial. «Revisaré mi agenda», respondió evasivamente. Al colgar, se dio cuenta de que estaba parado frente a una joyería en Galerías Pacífico. Ni siquiera recordaba haber conducido hasta allí. En el reflejo del escaparate, vio la imagen de un hombre que ya no reconocía, el abogado exitoso, novio informal de una de las mujeres más codiciadas de Buenos Aires, miembro respetado de la sociedad local. Aquella imagen parecía ahora una cáscara vacía. Al día siguiente, Carolina llevó a Mateo a conocer la guardería de la universidad. El espacio era acogedor, colorido, con profesionales atentos que inmediatamente se encantaron con el bebé sonriente. «Él estará bien aquí mientras usted estudia», aseguró la coordinadora, una mujer de mediana edad con expresión maternal. «Tenemos poquísimas plazas, ¿sabe? Su hijo es muy afortunado». «Afortunado por tener personas que se preocupan por él», respondió Carolina, pensando en Renato. Al salir de la guardería, encontró a Leticia,
una compañera de clase que rápidamente se había convertido en amiga. A diferencia de otros compañeros que la miraban con curiosidad o pena por ser madre soltera, Leticia la trataba con naturalidad. ¿Y qué tal? ¿A Mateo le gustó el lugar?, preguntó, mientras caminaban hacia la clase de teoría literaria. Le encantó. Ni miró hacia atrás cuando salí, rió Carolina, sintiendo aquel pellizco que toda madre siente al dejar a su hijo, aunque sea en buenas manos. Tienes mucha suerte, ¿sabías? Esa plaza es como oro. Conozco profesoras que no la consiguieron para sus hijos. Carolina asintió, consciente de que cada oportunidad que recibía era resultado directo de la intervención de Renato. Fue Renato quien la consiguió, admitió. Él me ha ayudado mucho. Leticia le lanzó una mirada curiosa. ¿Ese Renato es solo un benefactor o hay algo más entre ustedes? La pregunta golpeó a Carolina como un suave puñetazo, verbalizando lo que ella misma venía evitando pensar. No. Él me está ayudando, solo eso. Ajá, respondió Leticia, claramente no convencida. Y ese rubor en tus mejillas cuando hablas de él es solo gratitud, ¿verdad? Carolina no respondió, súbitamente interesada en el libro que llevaba. La verdad es que sus sentimientos por Renato se habían vuelto cada vez más confusos. La gratitud inicial se mezclaba ahora con una admiración profunda por su carácter, por su generosidad silenciosa, por la forma en que jugaba con Mateo. Y también estaba aquella otra sensación, aquel calor que sentía cuando sus miradas se encontraban, cuando sus manos se tocaban accidentalmente. Pero ¿cómo podría haber algo entre ellos? Él era un abogado exitoso, de una clase social completamente diferente a la suya. Probablemente ya tenía a alguien en su vida. Un hombre como él no estaría solo. Y aunque lo estuviera, ¿qué podría ofrecerle aparte de problemas y responsabilidades? Aquella noche, por primera vez en semanas, Renato no apareció para cenar. Carolina intentó no sentirse decepcionada, ocupándose con los estudios y con Mateo. Pero cada vez que oía pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba, solo para desacelerar de nuevo cuando los pasos seguían adelante. Alrededor de las 9, su móvil sonó. ¿Carolina? Soy Renato. Disculpa no haber ido hoy. Surgió una emergencia en la oficina. La voz de él sonaba extraña, distante. Está bien. ¿Estás bien? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, solo cansado. Otra pausa. ¿Qué tal la visita a la guardería? Conversaron por unos minutos sobre el día de Carolina, sobre cómo Mateo había disfrutado la guardería, sobre las clases. Era una conversación normal, pero había una tensión subyacente, algo no dicho flotando entre las líneas. Necesito irme, dijo él finalmente. Tengo una cena importante mañana. Quizás no pueda pasar por allí en los próximos días. Oh, Carolina intentó disimular la decepción. Claro, sin problemas. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono por un largo tiempo. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué la súbita distancia? Lo que Carolina no sabía es que Renato estaba en ese momento sentado en su despacho en casa, una carpeta abierta frente a él, conteniendo documentos sobre Fernando, el exnovio de Carolina. Había contratado a un investigador privado para localizarlo, más como precaución que cualquier otra cosa. El informe que había recibido aquella tarde lo había dejado inquieto. Fernando Rodríguez, de 24 años, había regresado recientemente a Buenos Aires después de pasar un año trabajando en Rosario. Según el investigador, estaba preguntando por Carolina, intentando descubrir su paradero. El motivo, aparentemente, era que su nueva novia lo había dejado, y él ahora pensaba en reconciliarse con la madre de su hijo. Renato cerró la carpeta con un suspiro pesado. Sabía que debía contárselo a Carolina, pero no quería preocuparla cuando todo en su vida finalmente comenzaba a encarrilarse. Decidió lidiar con la situación él mismo, usando los medios legales disponibles para garantizar que Fernando no causara problemas. Lo que él no admitía, ni para sí mismo, era que el verdadero motivo de su preocupación iba más allá de la protección. Había un miedo creciente de perder aquella conexión que se había vuelto tan importante en su vida. Los días siguientes fueron extraños para Carolina. Renato no apareció como de costumbre, solo llamadas breves,
conversaciones superficiales. Ella intentó concentrarse en los estudios, en las nuevas amistades en la universidad, en el cuidado de Mateo. Pero su ausencia dejaba un vacío que ella no esperaba sentir tan intensamente. Fue un viernes lluvioso, casi 10 días después que el timbre sonó a media tarde. Mateo acababa de dormir después del almuerzo y Carolina aprovechaba para estudiar para un examen. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a Renato empapado, parado en el pasillo. ¿Puedo pasar?, preguntó él, pareciendo extrañamente vulnerable. Claro, respondió ella, apartándose para dejarle paso. ¡Estás empapado! Déjame buscar una toalla. Cuando regresó de la lavandería con una toalla grande, encontró a Renato parado en medio de la sala, mirando las fotos de Mateo que ella había puesto en un mural improvisado. «Ha crecido tanto», comentó él aceptando la toalla. «Los niños tienden a hacer eso», bromeó ella, intentando aliviar la tensión evidente entre ellos. ¿Quieres un café? «O un té para ahuyentar el frío». Renato asintió, secándose el cabello. Parecía diferente, más delgado, con ojeras visibles. «¿Estás bien?», les preguntó Carolina mientras ponía agua a hervir. «Pareces cansado». «No he dormido mucho», admitió él, sentándose a la mesa de la cocina. «Muchas cosas pasando». Carolina esperó a que él elaborara, pero Renato permaneció en silencio, observándola preparar el café con movimientos precisos. «¿Cómo van los estudios?», le preguntó finalmente, cuando ella le puso una taza humeante delante. «Bien, tengo un examen importante el lunes. Me estoy preparando». La conversación continuó así, trivialidades intercambiadas como quien intenta no tocar algo frágil que puede romperse en cualquier momento. Fue cuando Mateo comenzó a llorar en la habitación que la atmósfera cambió. Carolina se levantó para ir a buscarlo, pero Renato la detuvo con un gesto. «¿Puedo ir yo? Lo extraño». La sinceridad de aquellas palabras golpeó a Carolina como una ola. Asintió silenciosamente, observando cómo Renato iba a la habitación. A través de la puerta abierta, lo vio tomar a Mateo de la cuna, murmurando palabras de consuelo. El bebé, reconociéndolo incluso después de los días de ausencia, inmediatamente dejó de llorar y se aferró a su camisa todavía húmeda. Cuando regresaron a la cocina, Mateo acurrucado cómodamente en los brazos de Renato, la tensión anterior parecía haber disminuido un poco. «Necesito contarte algo», dijo Renato finalmente, su expresión seria. «Es sobre Fernando». Carolina sintió que la sangre se le helaba. No oía ese nombre hacía meses, y la simple mención hizo que su estómago se revolviera. «¿Qué le pasa?», preguntó intentando mantener la voz firme. Renato explicó sobre la investigación que había hecho, sobre el regreso de Fernando a Buenos Aires, sobre sus aparentes intenciones de reconciliación. Con cada palabra el rostro de Carolina palidecía más. «No te preocupes», continuó Renato, notando su miedo. «Ya tomé medidas legales preventivas. Él no puede acercarse a ti o a Mateo sin autorización judicial. Tengo contactos en la policía que están al tanto de la situación». Carolina se levantó abruptamente, dándole la espalda para esconder las lágrimas que comenzaban a formarse. «¿Por qué hizo eso?», Charles preguntó la voz temblorosa. «¿Por qué investigar a Fernando sin decirme nada?». Renato pareció sorprendido con la reacción. «Quería protegerte a ti y a Mateo. Creí que...». «No necesitamos protección, Renato», interrumpió ella, girándose para enfrentarlo. «Necesitamos honestidad. Creí que confiabas en mí, que me veías como igual, no como alguien indefenso, que necesita ser protegido sin siquiera saber de qué». Mateo, sintiendo la tensión, comenzó a lloriquear. Renato lo meció suavemente, intentando calmarlo mientras buscaba las palabras adecuadas. «Tienes razón», admitió finalmente. «Debí haberte contado antes. Solo no quería preocuparte cuando todo iba tan bien. Y tampoco querías que yo considerara volver con él, ¿verdad?». Desafió Carolina viendo algo pasar por los ojos de Renato. «Eso es ridículo», protestó él, pero sin mucha convicción. «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué desapareciste los últimos días? ¿Por qué esta distancia repentina?». Renato suspiró profundamente, entregando a Mateo a Carolina, quien lo acogió automáticamente en sus brazos. «Porque me estoy enamorando de ti», confesó finalmente,
las palabras saliendo como si tuvieran vida propia, y eso me asusta. Asusta porque no era el plan, porque tú todavía estás vulnerable, reconstruyendo tu vida, porque no quiero que te sientas obligada a corresponder mis sentimientos por gratitud, porque no sé si tengo el derecho de sentir esto. La confesión flotó en el aire entre ellos como algo tangible. Carolina se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. Mateo ahora callado en sus brazos como si comprendiera la importancia de aquel momento. «Me voy», dijo Renato, interpretando su silencio como rechazo. «Nada cambia, ¿ok? Todo lo que te prometí a ti y a Mateo sigue en pie. Yo solo». Necesitaba ser honesto. Él ya estaba en la puerta cuando la voz de Carolina lo alcanzó. «Yo también me estoy enamorando de ti». Renato se quedó inmóvil, la mano en el pomo, incierto de si había escuchado correctamente. Se giró lentamente para encontrar a Carolina parada en medio de la sala, Mateo observándolo con ojos curiosos. «¿Qué?», Shu preguntó casi en un susurro. «Yo también me estoy enamorando de ti», repitió ella más firme esta vez. «Y también estoy asustada. Asustada porque no quiero depender de nadie de nuevo, porque tengo un hijo en quien pensar, porque tú vives en un mundo tan diferente al mío». Renato dio un paso hacia ella, vacilante. «No son mundos diferentes, Carolina. Es el mismo mundo, solo lugares diferentes en él». «Y ese es el problema», respondió ella, meciendo a Mateo suavemente. «La gente hablará. Dirán que estoy contigo por el dinero, por el estatus. Dirán que estás conmigo por, no sé, algún tipo de fantasía de Salvador. Y nos importa lo que diga la gente». La pregunta quedó suspendida entre ellos, junto con todas las incertidumbres, todos los miedos, todas las posibilidades. «Podemos ir despacio», sugirió Renato acercándose un poco más. «Un día a la vez. ¿Pero a dónde nos lleva esto?» Carolina sintió el corazón acelerarse. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, como estar al borde de un precipicio desconocido. «Un día a la vez», acordó finalmente. Aquella noche, después de que Mateo durmió, conversaron por horas, sobre miedos, sueños, expectativas, sobre lo que querían y lo que temían. Renato habló sobre Patricia, sobre la relación vacía que mantenían más por conveniencia social que por afecto real. Carolina habló sobre sus inseguridades, sobre el miedo a depender emocionalmente de alguien de nuevo. «No quiero repetir los errores que cometí con Fernando», le confió ella. «Y yo no quiero ser como fui con Patricia», respondió él. «Quiero algo real esta vez». Cuando él finalmente se fue, era casi medianoche. En la puerta hubo un momento de vacilación. Entonces, con una valentía que no sabía que poseía, Carolina se acercó y lo besó suavemente en los labios. «Buenas noches», Renato susurró, sonriendo tímidamente. «Buenas noches». «Carolina», respondió él, una sonrisa iluminando su rostro cansado. En las semanas siguientes, la relación floreció lentamente, con cuidado. Renato continuaba ayudándola con la universidad, y Mateo, pero ahora había una nueva dimensión en sus interacciones. Manos que se encontraban bajo la mesa, miradas que decían más que palabras, besos tímidos que gradualmente se volvían más confiados. Mantuvieron la relación discreta al principio, e inseguros sobre cómo reaccionaría el mundo. Jurema, por supuesto, fue la primera en darse cuenta, sonriendo sabiamente mientras observaba la forma en que interactuaban. «Ya era hora», comentó ella un día, mientras ayudaba a Carolina a preparar la cena. «Nunca vi al doctor Renato mirar a alguien como te mira a ti». En la universidad, Carolina se dedicaba intensamente a los estudios, determinada a probar, para sí misma, más que para cualquier otro, que merecía la oportunidad que había recibido. Sus profesores comenzaron a notar su talento, su dedicación. Uno de ellos llegó a sugerirle que considerara el posgrado después de graduarse. «Tienes el tipo de visión crítica que necesitamos en la academia», elogió el profesor de teoría literaria. Mateo, ahora con casi 9 meses, se desarrollaba admirablemente. En la guardería, era conocido por su temperamento alegre y sociable. En casa, sus primeros pasos vacilantes eran motivo de celebración. Renato estaba allí cuando sucedió. Mateo soltándose del sofá y dando 3 pasos temblorosos antes de caer sentado, riendo de su propia hazaña. «¿Viste eso?»,
exclamó Carolina con lágrimas en los ojos. ¡Caminó! Renato, igualmente emocionado, solo asintió, incapaz de expresar cuánto significaba aquel momento para él. Era como si, de alguna forma inexplicable, aquellos 3 pasos vacilantes simbolizaran algo mayor, el inicio de una jornada que ahora compartían. Fue una noche particularmente fría de agosto, casi 2 meses, después de haber admitido sus sentimientos, que Renato llegó al apartamento con una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Carolina inmediatamente percibiendo que algo andaba mal. Renato dudó, mirando a Mateo que jugaba en la alfombra. Fernando presentó una solicitud formal de reconocimiento de paternidad y derecho de visitas, anunció finalmente, la voz controlada. Tiene un abogado ahora. No es nada que no podamos enfrentar, pero necesitamos estar preparados. Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todos los miedos que había mantenido bajo control en las últimas semanas volvieron con fuerza total. Fernando de nuevo en su vida, en sus decisiones, cerca de Mateo. La idea era insoportable. Él no tiene derecho, susurró, la voz quebrada. Nos abandonó a los 2 cuando más lo necesitábamos. Renato se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Legalmente, él tiene algunos derechos como padre biológico, pero podemos luchar. Tengo pruebas del abandono, de la falta de apoyo financiero. No le será fácil conseguir lo que quiere. Aquella noche, después de que Mateo durmió, Carolina lloró en los brazos de Renato, dejando salir todo el miedo y la rabia que sentía. Él la abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia, la certeza de su apoyo. «No dejaré que les pase nada a ustedes 2», prometió, besando su cabello. «Vamos a enfrentar esto juntos». Al día siguiente, mientras preparaba a Mateo para la guardería, Carolina sintió una determinación nueva surgir dentro de ella. No sería víctima de nuevo. No permitiría que Fernando perturbara la nueva vida que estaba construyendo. «Vamos a luchar, mi amor», le dijo al bebé, que la observaba con ojos curiosos mientras ella lo vestía. «Mamá no dejará que nadie te lastime». En la universidad compartió la situación con Leticia, quien inmediatamente ofreció su apoyo. «Si necesitas a alguien para testificar sobre la madre increíble que eres, cuenta conmigo», garantizó la amiga. «Y sé que la mitad de los profesores también estarían dispuestos». La noticia de la inminente batalla judicial trajo una nube de preocupación a la vida de Carolina y Renato, pero también fortaleció el vínculo entre ellos. Ya no era solo un romance naciente, era una sociedad, una alianza contra adversidades compartidas. Una noche, mientras trabajaban juntos en la preparación de la defensa legal, Renato hizo una pregunta que venía considerando hacía semanas. ¿Y si nos casáramos? Carolina, que estaba leyendo un documento, levantó la vista sorprendida. ¿Qué? Legalmente, fortalecería nuestra posición. Mateo tendría un ambiente familiar estable con 2 responsables. Y dudó, súbitamente vulnerable. «Y te amo. Los amo a ustedes 2». Era la primera vez que decía aquellas palabras, tan simples y tan poderosas al mismo tiempo. Carolina sintió el corazón acelerarse. No era así como había imaginado una propuesta de matrimonio, en medio de una batalla legal, rodeados de papeles y preocupaciones. Pero había una honestidad brutal en aquel momento que parecía perfectamente adecuada a la relación que habían construido. «No quiero que nos casemos por Fernando», respondió finalmente. «Si un día nos casamos, será porque queremos construir una vida juntos, no porque estemos huyendo de algo». Renato asintió comprendiendo. «Tienes razón. Como siempre». Él sonrió tomando su mano. «Pero que sepas que lo que dije sobre amarlo sigue en pie, independientemente de papeles o tribunales». Aquella declaración, hecha sin florituras ni grandes gestos, conmovió a Carolina más profundamente de lo que cualquier propuesta elaborada podría haberlo hecho. Era real, era verdadero, como todo lo que habían compartido hasta allí. «También te amo», respondió ella, las palabras saliendo fácilmente, naturalmente, como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento adecuado. Renato se inclinó para besarla, un beso lleno de promesas no dichas, de compromisos que iban más allá de contratos legales
o convenciones sociales. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Fernando se reunía con su abogado, un hombre de aspecto cansado y ética cuestionable. Entonces, ¿cuáles son mis posibilidades?, se preguntó encendiendo un cigarrillo, a pesar del cartel de prohibido fumar claramente visible. El abogado hojeó algunas páginas de notas antes de responder. Honestamente, no muy buenas. La madre tiene la custodia, está estudiando. Aparentemente tiene una situación estable ahora. Y ese abogado suyo, Renato Vilela, es influyente. Tiene conexiones en el Poder Judicial. Fernando soltó una bocanada de humo, irritado. Necesito derechos sobre mi hijo. Luciana no para de molestarme con eso. El abogado levantó una ceja intrigado. ¿Luciana? Mi prometida. Quiere formar una familia, esas cosas. Dice que necesito asumir mis responsabilidades. Fernando puso los ojos en blanco, claramente no entusiasmado con la idea. Déjame entender, ¿quieres derechos sobre un niño que abandonaste antes incluso de nacer porque tu prometida actual te está presionando? El tono de incredulidad del abogado hizo que Fernando se moviera incómodamente en la silla. Mira, yo era joven, ¿ok? No estaba listo para ser padre. Pero la gente cambia. Claro, respondió el abogado claramente no convencido. Bueno, lo intentaremos, pero prepárate para una batalla difícil. Y cara. Fernando sonrió confiadamente, apagando el cigarrillo en un vaso de agua sobre la mesa. El dinero no es problema. Luciana viene de familia rica. Está pagando todo esto. El abogado asintió lentamente, comenzando a entender mejor la situación. Un joven presionado por su novia rica para resolver su situación familiar anterior. Había visto casos similares antes y rara vez terminaban bien para ninguna de las partes involucradas. Solo una cosa más, dijo Fernando, levantándose para irse. Supe que Carolina está saliendo con este abogado ahora. Usa eso de alguna forma. Sugiere que ella está con él por interés para garantizar la custodia. El abogado hizo una anotación, su incomodidad con el cliente aumentando a cada minuto. Haré lo posible, respondió profesionalmente, aunque dudaba que tal táctica funcionara contra alguien como Renato Vilela. Cuando Fernando salió de la oficina, el abogado permaneció sentado por un largo tiempo, contemplando el caso. En sus 20 años de práctica, había defendido a todo tipo de clientes. Algunos culpables, otros inocentes, muchos en algún lugar entre los dos extremos. Pero había algo particularmente perturbador en un hombre que veía a un hijo como pieza de negociación para agradar a una nueva pareja. Con un suspiro cansado, comenzó a preparar los documentos necesarios para el proceso. Era su trabajo después de todo, pero por primera vez en mucho tiempo, esperaba secretamente perder el caso. Los días que precedieron a la primera audiencia fueron tensos. Carolina alternaba entre momentos de determinación feroz y períodos de ansiedad paralizante. La idea de enfrentar a Fernando en un tribunal, de revivir públicamente el abandono y la humillación, le revolvía el estómago. Solo la presencia constante de Renato y la sonrisa inocente de Mateo la mantenían anclada. «No necesitas testificar si no quieres», aseguró Renato una noche, mientras revisaban la estrategia. «Tengo suficientes testigos de su comportamiento, de la falta de apoyo, del abandono». Carolina negó con la cabeza, determinada. «No, quiero mirarlo a los ojos y contar mi verdad. No solo por Mateo, sino por mí». Renato sonrió admirando su coraje. En los últimos meses, había sido testigo de una transformación notable en Carolina, de una joven quebrada por la vida a una mujer que enfrentaba sus miedos de frente, sin retroceder. «Vamos a ganar esto», prometió entrelazando sus dedos con los de ella, juntos. La mañana de la audiencia, el cielo de Buenos Aires estaba cubierto por nubes pesadas, prometiendo lluvia. Carolina se vistió con cuidado, un vestido azul marino simple pero elegante, un regalo de Renato que ella había aceptado después de mucha insistencia. Quería parecer confiada, capaz, digna de confianza a los ojos del juez. Mateo se quedaría con Jurema durante el proceso. Despedirse de él aquella mañana fue especialmente difícil, como si cada minuto lejos de él fuera demasiado precioso para desperdiciar. «Mamá vuelve pronto, mi amor», susurró,
besando su cabecita. Y cuando vuelva, nadie más intentará separarnos. En el juzgado, Carolina sintió el peso de la institución sobre sus hombros. Los pasillos de mármol, los funcionarios de expresiones serias, la gente que pasaba apurada, todo parecía intimidante, impersonal. Renato, percibiendo su ansiedad, se mantuvo cerca, una presencia tranquilizadora en medio del caos. «Recuerda, no hiciste nada malo», murmuró él mientras caminaban hacia la sala de audiencias. «Es Fernando quien necesita explicarse, no tú». La sala era más pequeña de lo que Carolina imaginaba, con filas de sillas de madera pulida y una mesa elevada donde el juez se sentaría. Renato la guió hasta su lugar, organizando documentos y notas con la eficiencia de quien conocía aquel ambiente como la palma de su mano. Fue entonces cuando Carolina vio a Fernando por primera vez en casi un año. Él entró acompañado por un hombre de mediana edad, su abogado, y una mujer rubia de apariencia impecable. Incluso a la distancia, Carolina percibió los cambios. El exnovio usaba un traje bien cortado, tenía el cabello arreglado, parecía más pulcro, más controlado. Sus miradas se encontraron brevemente, y él desvió la suya primero, susurrando algo a la mujer a su lado. «Es la nueva novia», explicó Renato discretamente, siguiendo su mirada. «Luciana Pimentel. Familia tradicional, dinero antiguo. Están comprometidos desde hace 3 meses». Carolina asintió, absorbiendo la información. De repente todo tenía sentido. El súbito interés de Fernando por Mateo, el momento del proceso. Él no. «Está haciendo esto por nuestro hijo», concluyó con una mezcla de rabia y alivio. «Lo está haciendo para impresionarla». Renato no tuvo tiempo de responder. El oficial de justicia anunció la entrada del juez y todos se levantaron. El juez Mauricio Fuentes tenía una expresión severa pero ojos amables. Tras las formalidades iniciales, el abogado de Fernando abrió los trabajos. «Su señoría, mi cliente busca solo el derecho básico de conocer y participar en la vida de su hijo biológico», comenzó él en tono solemne. «Aunque reconoce errores pasados, Fernando Rodríguez está ahora establecido profesionalmente, en una relación estable, y desea asumir sus responsabilidades paternas». El juez escuchó sin expresión, ocasionalmente haciendo anotaciones. Cuando llegó el turno de Renato para hablar, Carolina sintió una ola de orgullo al verlo levantarse con tranquila confianza. «Su señoría». «Los hechos son simples», inició él, su voz llenando la sala sin esfuerzo. «Fernando Rodríguez abandonó a Carolina Mendoza cuando supo del embarazo. Se negó a proporcionar cualquier apoyo, financiero o emocional, durante toda la gestación y los primeros meses de vida de Mateo. La paternidad que ahora reclama con tanto fervor solo se manifestó coincidentemente, después de su compromiso con la señorita Pimentel». El abogado de Fernando se levantó protestando. «Su señoría, mi cliente admite errores de juicio. Era joven, asustado. Eso no debería privarlo del derecho de conocer a su hijo ahora que está preparado para la paternidad». El debate continuó durante casi una hora, con ambos lados presentando argumentos y contraargumentos. Carolina observaba alternando entre admiración por la habilidad de Renato y aprensión cada vez que se mencionaba a Fernando. Finalmente, llegó su turno de testificar. Mientras caminaba hacia la silla designada, sintió la mirada de Fernando sobre ella. No más la mirada de alguien a quien un día amó, sino de un extraño calculador. «Señorita Mendoza», comenzó el juez en tono neutro, «cuéntenos, en sus palabras, su relación con el señor Rodríguez y los eventos después del descubrimiento del embarazo». Carolina respiró hondo, buscando coraje en la mirada de Renato. «Fernando y yo fuimos novios por casi 2 años», comenzó ella, la voz inicialmente temblorosa, pero ganando firmeza. «Cuando descubrí que estaba embarazada, él inicialmente dijo que me apoyaría, pero una semana después desapareció. Bloqueó mi número, cambió de redes sociales. Mi familia me rechazó por el embarazo. Me quedé completamente sola». Ella continuó describiendo los meses de gestación, las dificultades financieras, la mudanza a Buenos Aires, los días en las calles cuando el dinero se acabó. En ningún momento, durante todo ese tiempo,
Fernando buscó saber cómo estábamos, si necesitábamos algo. Mateo nació sin que su padre biológico siquiera lo supiera o pareciera importarle. El abogado de Fernando intervino, su voz cargada de falsa compasión. ¿Y cómo conoció usted al doctor Vilela? No es verdad que él la encontró en situación de vulnerabilidad extrema. Carolina percibió la insinuación inmediatamente, así como Renato, quien se levantó para protestar. Pero ella hizo un gesto sutil para que él esperara. Quería responder por sí misma. Sí, conocí a Renato cuando yo estaba en el fondo del pozo, respondió con dignidad. Él me ofreció ayuda cuando nadie más me miraba. Me dio un techo. Me ayudó a volver a estudiar, a recuperar mi dignidad. Nunca pidió nada a cambio. El abogado sonrió como si hubiera conseguido lo que quería, y ahora están en una relación romántica, ¿correcto? Conveniente, ¿no cree? Objeción. Renato finalmente intervino. Está insinuando algo sobre la integridad de la testigo, su señoría. Aceptada, respondió el juez, lanzando una mirada severa al abogado de Fernando. Reformule su pregunta o prosiga a otro tema. El interrogatorio continuó por unos minutos más, con el abogado intentando sugerir que Carolina estaba usando a Renato para garantizar la custodia de Mateo, o que impedía deliberadamente el contacto entre padre e hijo. A cada insinuación, ella respondía con calma y honestidad, sin dejar que la provocación la desestabilizara. Cuando Fernando fue llamado a testificar, Carolina observó atentamente al hombre que un día creyó amar. Él hablaba bien, con frases ensayadas sobre arrepentimiento y responsabilidad, pero sus ojos traicionaban el discurso. Había cálculo allí, no sinceridad. Cometí un error terrible, declaró él en tono contrito. Tenía solo 22 años. Estaba asustado, no supe lidiar con la situación. Pero ahora soy otro hombre. Tengo un empleo estable. Estoy comprometido, queremos formar una familia. Quiero que mi hijo sea parte de mi vida. Durante el interrogatorio conducido por Renato, sin embargo, las contradicciones comenzaron a emerger. Fernando no sabía la fecha de nacimiento exacta de Mateo. No conocía sus necesidades médicas. No tenía idea de su rutina. Si está tan interesado en su hijo ahora, señor Rodríguez, ¿por qué no buscó saber esa información básica antes de iniciar este proceso? Cuestionó Renato en tono casual que escondía la trampa. Fernando dudó, claramente incómodo. Yo intenté contactar, pero Carolina cambió de número. Interesante, respondió Renato consultando un documento, porque tenemos aquí registros telefónicos mostrando que usted nunca, ni una sola vez, intentó llamar al número antiguo de ella, ni mensajes ni correos electrónicos. La audiencia continuó con el testimonio de otras personas. Jurema, hablando sobre el cuidado que Carolina dedicaba a Mateo. Leticia, describiendo la dedicación de su amiga a los estudios, incluso con todas las dificultades. Incluso un excompañero de Fernando, que confirmó que él solía jactarse de haber escapado de una trampa cuando supo del embarazo. Al final, el juez anunció que necesitaría tiempo para considerar todos los testimonios antes de tomar una decisión. La próxima audiencia sería en 2 semanas. A la salida del juzgado, Carolina se sintió exhausta, como si hubiera corrido una maratón. La tensión acumulada durante horas finalmente encontraba escape, dejándola temblorosa. «Estuviste increíble allí dentro», elogió Renato, abrazándola cuando llegaron al coche. «Mantuviste la compostura incluso con todas esas insinuaciones». Carolina apoyó la cabeza en su hombro, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. ¿Funcionará? El juez pareció tan neutral. «Es su trabajo», tranquilizó Renato, «pero las pruebas están a nuestro favor». Fernando se contradijo varias veces. Quedó claro que apenas conoce a su propio hijo. De camino a casa, pasaron por el apartamento de Jurema para buscar a Mateo. Al ver a su hijo, Carolina sintió una ola de amor y protección tan intensa que casi la derribó. Lo abrazó con fuerza, inspirando su olor a bebé, sintiendo su cuerpecito cálido contra su pecho. «¿Cómo se portó?», preguntó a Jurema, quien observaba la escena con una sonrisa maternal. «Un ángel, como siempre», respondió la señora. «Comió bien, durmió un poco, jugamos mucho. Ya está diciendo algunas palabras, ¿sabías? Mamá y Nato». Carolina miró sorprendida a Renato, quien parecía igualmente emocionado. «¿Nato? ¿Está intentando decir tu nombre?».
Renato se acercó, tocando suavemente la cabecita de Mateo, quien inmediatamente extendió sus bracitos hacia él, repitiendo, «¡Nato! ¡Nato!». El momento era tan perfecto, tan puro, que por un instante Carolina olvidó por completo el tribunal, a Fernando, todas las preocupaciones. Allí estaban solo ellos tres, una familia no convencional quizás, pero una familia. Aquella noche, después de que Mateo durmió, Carolina y Renato conversaron largamente sobre el futuro. No solo sobre el proceso, sino sobre ellos, sobre posibilidades. Independientemente de lo que suceda en el tribunal, dijo Renato, sosteniendo sus manos sobre la mesa de la cocina, quiero que sepas que estoy comprometido con ustedes, contigo y con Mateo. Carolina sonrió, sintiendo aquella certeza que solo viene cuando algo es absolutamente cierto. Lo sé, y nosotros también estamos comprometidos contigo. Los días siguientes fueron de espera ansiosa. Carolina intentaba mantener la rutina normal. Clases, cuidados con Mateo, estudios, pero la sombra de la próxima audiencia planeaba constantemente. Renato, por su parte, trabajaba incansablemente, reuniendo más pruebas, preparando argumentos adicionales. Una semana después de la primera audiencia, él llegó al apartamento con una expresión enigmática. «¿Qué pasó?», preguntó Carolina inmediatamente aprensiva. «¿Sucedió algo?». Renato sacó un sobre del saco entregándoselo a ella. «Luciana Pimentel vino a mi oficina hoy, sola». Carolina abrió el sobre con manos temblorosas, encontrando fotos en el interior. Eran imágenes de Fernando en un bar, besando a una mujer que definitivamente no era su prometida. Ella descubrió que él la estaba engañando, continuó Renato. Aparentemente, no es la primera vez. Cuando fue confrontado, Fernando admitió que solo estaba buscando la custodia compartida porque la familia de ella exigía que él resolviera sus asuntos pendientes antes del matrimonio. Carolina miró las fotos, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, venganza, pero también una pizca de pena por la mujer que, como ella, había sido engañada por Fernando. «Ella retirará el apoyo financiero al proceso», continuó Renato. «Sin el dinero de ella, su abogado probablemente abandonará el caso. Fernando no tiene cómo pagar los honorarios». Era un giro sorprendente, casi anticlimático después de tanta tensión. Carolina se sentó en el sofá absorbiendo la información. «Entonces, ¿se acabó? ¿Así?». Renato se sentó a su lado, su rostro ahora revelando el cansancio acumulado. «Probablemente. Su abogado ya señaló que puede proponer un acuerdo. Fernando renunciaría a todos los derechos parentales a cambio de no tener que pagar pensión retroactiva. ¿Y eso es bueno para nosotros? ¿Legalmente? Sí. Tendrías la custodia total sin interferencias de él. Mateo estaría protegido». Renato hizo una pausa, observándola con atención. «Pero la decisión es tuya, Carolina. Si crees que, a pesar de todo, sería importante para Mateo tener algún contacto con el padre biológico en el futuro». Carolina negó con la cabeza, resuelta. «No, Fernando no es un padre. Es una amenaza. No busca a Mateo por amor, sino por conveniencia. Acepto el acuerdo». 2 días después, el abogado de Fernando formalizó la propuesta. Después de algunas negociaciones sobre los términos exactos, se redactó un acuerdo. Fernando renunciaba a todos los derechos parentales, comprometiéndose a no buscar contacto con Mateo hasta que éste cumpliera 18 años, cuando podría decidir por sí mismo. A cambio, Carolina no exigiría pensión retroactiva por el periodo de abandono. En la audiencia final, el juez Fuentes analizó los términos con cuidado, haciendo preguntas para garantizar que ambas partes comprendieran plenamente las implicaciones. «Señor Rodríguez», le preguntó directamente a Fernando, «¿comprende que al firmar este documento está legalmente renunciando a todos los derechos sobre su hijo biológico, que no podrá reclamar visitas, participar en decisiones sobre educación, salud o cualquier otro aspecto de su vida?» Fernando, visiblemente menos pulcro que en la primera audiencia, solo asintió. «Comprendo, su señoría». El juez entonces se volvió hacia Carolina. «Señorita Mendoza, comprende que al aceptar este acuerdo está asumiendo total responsabilidad legal por Mateo.
sin derecho a cobrar apoyo financiero retroactivo del señor Rodríguez. Comprendo perfectamente, su señoría, respondió Carolina, su voz firme, y acepto esa responsabilidad de corazón abierto. Con un asentimiento de cabeza, el juez oficializó el acuerdo. Fernando firmó los papeles sin mirar a Carolina, ansioso por cerrar aquel capítulo lo más rápidamente posible. Cuando terminó, salió apresuradamente de la sala sin mirar atrás, quizás por última vez. Carolina permaneció sentada por un momento, sintiendo el peso de aquel momento histórico. Legalmente era ahora la única responsable de Mateo. La amenaza que planeaba sobre ellos había sido neutralizada. «Está hecho», dijo Renato suavemente, poniendo la mano en su hombro. «Ustedes están seguros ahora». Al salir del juzgado, el cielo de Buenos Aires estaba sorprendentemente claro, el sol de primavera calentando la ciudad después de días de lluvia. Carolina respiró hondo, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. «Quiero buscar a Mateo», dijo ella, apretando la mano de Renato. «Quiero abrazar a mi hijo y decirle que ahora podemos realmente empezar nuestra vida». De camino al apartamento de Jurema, conversaron sobre planes inmediatos. Una pequeña celebración aquella noche. Solo los tres, quizás un pastel y un brindis por el futuro. Pero Carolina percibió que Renato parecía pensativo, casi distante. «¿Hay algo que te incomoda?», preguntó finalmente, cuando se detuvieron en un semáforo. Renato dudó, como si escogiera cuidadosamente las palabras. «¿Recuerdas cuando te propuse matrimonio y dijiste que no querías que nos casáramos por Fernando?» Carolina asintió, el corazón súbitamente acelerado. «Ahora Fernando está fuera de la ecuación», continuó él, «y la propuesta sigue siendo válida, pero por motivos completamente diferentes. Quiero construir una vida contigo y con Mateo, no por papeles o tribunales, sino por amor». El semáforo se abrió, pero Renato no movió el coche, sus ojos fijos en los de ella, esperando una respuesta. «Todavía es muy pronto», respondió Carolina con suavidad. «No por lo que siento, eso está claro como el agua. Pero necesito terminar mis estudios, construir mi independencia. Quiero entrar en un matrimonio como tú igual, no como alguien a quien rescataste». En lugar de decepción, el rostro de Renato se iluminó con admiración. «Es exactamente por eso que te amo tanto», dijo él inclinándose para un breve beso, «y esperaré el tiempo que sea necesario». Bocinas detrás de ellos les recordaron que estaban parados en un semáforo abierto. Rieron juntos mientras Renato aceleraba, la tensión de los últimos días finalmente disipándose. En casa, Jurema los recibió con Mateo ya arreglado, como si supiera que aquel día pedía una celebración. «¿Y entonces?», preguntó ella ansiosa. «Se acabó», respondió Carolina tomando a su hijo en brazos. «Mateo está seguro». La señora sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios. Ese niño merece toda la felicidad del mundo». Aquella noche, la pequeña celebración que habían planeado se transformó en algo más grande cuando Leticia apareció con otros amigos de la universidad, trayendo comida y bebida. El apartamento, antes un refugio silencioso, se llenó de risas y conversaciones. Carolina observaba la escena con una sensación de plenitud. Mateo siendo pasado de regazo en regazo, mimado por personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar. Renato conversando animadamente con sus colegas de la universidad, perfectamente a gusto en aquel ambiente tan diferente de los círculos sociales que solía frecuentar. Jurema en la cocina, comandando la preparación de más aperitivos como una general benevolente. Era una familia que se había construido no por la sangre, sino por los lazos de afecto y lealtad que habían tejido juntos en los últimos meses. En determinado momento, Renato se acercó ofreciéndole una copa de vino. «Un brindis por el futuro», propuso él en voz baja solo para ella. Carolina sonrió, chocando su copa con la de él, por el futuro y por el presente que nos trajo hasta aquí. Más tarde, cuando todos ya se habían ido, y Mateo dormía profundamente en su cuna, los dos se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad. «Hace casi 6 meses, yo estaba en estas calles, sin esperanza, sin futuro»,
reflexionó Carolina, su voz suave en la noche. Es casi imposible creer cómo todo cambió. Renato sostuvo su mano, trazando círculos suaves en su palma. Tú cambiaste todo, Carolina. No solo tu propia vida, sino la mía también. Antes de conocerte, yo solo existía. Trabajo, compromisos sociales, una relación vacía con Patricia. No vivía de verdad. Nos salvamos el uno al otro entonces, concluyó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron así por un largo tiempo, en silencio cómodo, contemplando la ciudad que meses antes había sido escenario de su encuentro improbable. Las mismas calles que habían sido testigos de la desesperación de Carolina ahora los observaban transformados, renacidos por el poder de aquel encuentro casual que se había convertido en el epicentro de una nueva vida. En la habitación, Mateo dormía pacíficamente, ajeno a las batallas vencidas en su nombre, a los sacrificios hechos, a los amores nacidos. Su mundo era simple y perfecto. Tenía una madre que lo amaba incondicionalmente y un hombre que, aunque no fuera su padre biológico, había elegido amarlo como hijo. Y quizás esa fuera la mayor victoria de todas, no la obtenida en los tribunales, sino la conquistada en los corazones. La certeza de que la familia no se define por la sangre que corre por las venas, sino por el amor que desborda del alma. Con esa certeza acurrucada entre ellos como una promesa silenciosa, Carolina y Renato contemplaron el horizonte de Buenos Aires, donde las luces de la ciudad parecían parpadear en aprobación, celebrando no solo el fin de una batalla, sino el inicio de una jornada mucho mayor, la construcción día tras día del futuro que habían elegido compartir. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad para Carolina, Renato y Mateo. Sin la sombra de Fernando planeando sobre ellos, pudieron finalmente respirar, planificar, soñar. La vida académica de Carolina florecía. Sus profesores frecuentemente elogiaban sus trabajos, sus análisis críticos, su dedicación. No era fácil conciliar los estudios con la maternidad, pero ella había desarrollado una resiliencia que transformaba obstáculos en escalones. Renato, por su parte, comenzó a reevaluar su propia carrera. El bufete de abogados que dirigía era exitoso, pero enfocado principalmente en derecho empresarial, contratos, fusiones, adquisiciones. Después de la experiencia con el caso de Carolina y Mateo, algo había despertado en él. Estoy pensando en abrir una división de derecho familiar en el bufete, comentó él una noche mientras cenaban, enfocada específicamente en madres solteras, en situaciones de vulnerabilidad. Carolina sonrió, reconociendo allí el impacto que su historia había tenido en la vida de él. Sería increíble, respondió pasando puré de patatas a Mateo, quien ahora con casi un año insistía en comer solo, aunque más comida terminara en su ropita que en su boca. Tienes un talento natural para eso, no solo el conocimiento legal sino la empatía. La idea rápidamente tomó forma. Renato contrató a 2 abogados jóvenes especializados en derecho familiar y comenzó a aceptar casos pro bono de mujeres en situación similar a la que Carolina había estado. El proyecto, inicialmente modesto, pronto ganó notoriedad en la ciudad. Era algo nuevo, un bufete de abogados de alto nivel dedicando recursos significativos a casos que normalmente serían ignorados. El primer cumpleaños de Mateo fue celebrado con una fiesta sencilla en el jardín botánico. El día estaba perfecto, con sol suave y una brisa que agitaba suavemente las flores. Amigos de la universidad, colegas de Renato, Jurema y su familia. El pequeño grupo reunido allí representaba la nueva red de apoyo que habían construido. Mateo, vestido con un mameluco azul que realzaba sus ojos, era el centro de atención. Ya caminaba con soltura, balbuceaba palabras reconocibles y tenía una risa contagiosa que derretía corazones. Para Carolina, observarlo soplar con ayuda la velita del pastel era como presenciar un milagro. Un año antes estaban ambos al borde del abismo. ¿En qué piensas?, preguntó Renato, acercándose con 2 vasos de jugo ya que Carolina no bebía alcohol. En cómo todo cambió en un año, respondió ella aceptando el vaso. En esta fecha, el año pasado, yo estaba desesperada, sin saber cómo alimentaría a mi hijo al día siguiente.
Renato siguió su mirada hasta Mateo, que ahora jugaba alegremente con otros niños sobre una toalla extendida en el césped. Y ahora él está prosperando, así como tú. Carolina asintió apoyando la cabeza en el hombro de Renato. No era solo Mateo quien crecía, ella también florecía. Las notas en la universidad eran ejemplares. Ya había publicado un artículo en una revista académica sobre literatura y maternidad, y recientemente había comenzado a dar clases particulares de literatura para complementar sus ingresos. Este último punto era particularmente importante para Carolina. Aunque Renato insistía en que no necesitaba preocuparse por dinero, ella hacía cuestión de conquistar gradualmente su independencia financiera. No por orgullo tonto, sino porque sabía que una relación verdaderamente saludable se construía entre iguales. La relación de ellos evolucionaba a su propio ritmo, respetando los límites y necesidades de cada uno. Renato continuaba viviendo en su ático en Recoleta, aunque pasaba la mayoría de las noches en el apartamento con Carolina y Mateo. Habían establecido una rutina cómoda: cenas juntos, baño a Mateo, cuentos para dormir, luego conversaciones tranquilas sobre el día, planes, sueños. La intimidad entre ellos crecía naturalmente, sin prisa. Había besos, caricias, noches compartidas, pero también un profundo respeto por el espacio individual, por la identidad que cada uno construía más allá de la relación. Fue una mañana común, algunas semanas después del cumpleaños de Mateo, que Carolina recibió una llamada inesperada. Estaba en la universidad preparándose para una clase, cuando el número desconocido apareció en la pantalla. ¿Carolina Mendoza? La voz femenina al otro lado de la línea sonaba vacilante, casi temerosa. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Concepción. Concepción Mendoza, yo soy tu madre. Carolina sintió que el mundo se detenía por un instante. Aquel nombre, aquella voz que no oía hacía tanto tiempo. La madre que la había expulsado de casa al descubrir el embarazo, que había elegido las convenciones sociales en lugar de su propia hija. ¿Cómo consiguió mi número? Logró preguntar la voz temblorosa. Una amiga tuya de la universidad, Leticia, la encontré por casualidad en Córdoba. Ella me contó sobre ti y sobre mi nieto. Carolina cerró los ojos, intentando procesar la avalancha de emociones. Rabia, resentimiento, dolor, pero también una punzada de nostalgia que nunca había logrado extinguir completamente. ¿Qué quieres, madre? La palabra madre salió extraña, como un objeto olvidado en un cajón. Quiero verte y conocer a mi nieto. La voz de Concepción se quebró. Cometí un error terrible, Carolina, el más grande de mi vida. No espero tu perdón, pero me gustaría una oportunidad. La conversación continuó por unos minutos, con Carolina manteniendo distancia emocional, respondiendo con frases cortas, protegiéndose. Al final, acordó pensar en el asunto. No prometió nada, pero tampoco rechazó completamente la petición. Cuando llegó a casa aquella noche, Renato inmediatamente percibió que algo había sucedido. Conocía cada matiz de sus expresiones, cada pequeño cambio en su postura. ¿Qué pasó?, preguntó después de que Mateo se fue a dormir. Carolina contó sobre la llamada, sobre la petición de su madre, sobre la confusión de sentimientos que aquello había despertado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Renato después de escucharla atentamente. No lo sé, admitió ella abrazándose las rodillas en el sofá. Parte de mí quiere mandarla al infierno. Ella me abandonó cuando más la necesitaba. Pero otra parte todavía extraña a tu madre, completó Renato suavemente. Carolina asintió, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Y también pienso en Mateo. ¿Merece él conocer a su abuela? ¿O debo protegerlo de alguien que puede lastimarlo como me lastimó a mí? Renato no ofreció respuestas fáciles. En su lugar, se sentó a su lado, ofreciendo el consuelo de su presencia, de su apoyo incondicional. Era una decisión que solo Carolina podía tomar. En los días siguientes, la idea de reencontrarse con su madre consumió sus pensamientos. Conversó con Leticia, quien confirmó el encuentro casual con doña Concepción en Córdoba. Ella parecía sinceramente arrepentida, Carol, dijo la amiga. Lloró cuando hablé sobre ti y Mateo.
Dijo que tu padre le impidió buscarte en ese momento. Amenazó con dejarla si lo hacía. ¿Y ahora? ¿Qué cambió? Él falleció hace 3 meses. Un ataque al corazón. La noticia sobre su padre golpeó a Carolina de forma inesperada. No sintió tristeza. La relación de ellos siempre había sido distante, marcada por la rigidez y las expectativas imposibles de cumplir. Pero sintió una extraña sensación de cierre de ciclo, como si una puerta pesada finalmente se cerrara. Después de casi 2 semanas de reflexión, Carolina decidió aceptar el encuentro, pero con condiciones. Sería en territorio neutral. Un café en Abasto Shopping, público pero discreto. Y sería solo ella. Mateo se quedaría con Jurema. Necesitaba evaluar las intenciones de su madre, el nivel de su arrepentimiento, antes de permitir cualquier contacto con su nieto. El día del encuentro amaneció nublado, con aquella llovizna fina tan típica de Buenos Aires. Carolina eligió ropa sencilla pero elegante. Quería que su madre la viera como la mujer fuerte e independiente en que se había convertido, no como la adolescente asustada que había expulsado de casa. Renato se ofreció a acompañarla, pero ella rechazó gentilmente. «Esto es algo que necesito hacer sola», explicó, «pero gracias por ofrecerte». En el café llegó deliberadamente 10 minutos tarde, una pequeña afirmación de poder, de control sobre la situación. Divisó a su madre inmediatamente, sentada en un rincón, mirando ansiosamente hacia la entrada. Concepción Mendoza había envejecido en los últimos años. Su cabello, antes completamente negro, ahora estaba salpicado de canas. Había nuevas líneas en su rostro, una cierta fragilidad en su postura que Carolina no asociaba a la mujer fuerte e inflexible que había conocido. Al verla, doña Concepción se levantó rápidamente, los ojos humedecidos. Hizo un movimiento como si fuera a abrazarla, pero retrocedió al percibir la rigidez en la postura de su hija. «Carolina», dijo ella, la voz temblorosa, «estás hermosa». «Hola, madre», respondió Carolina, sentándose sin ofrecer el abrazo que la mayor claramente esperaba. Los primeros minutos fueron incómodos. Preguntas superficiales, respuestas breves. Una danza cautelosa entre 2 mujeres que un día habían sido tan cercanas y ahora eran prácticamente extrañas. «¿Cómo está mi nieto?», se preguntó finalmente doña Concepción, después de que el camarero trajo el café. «Mateo está genial», respondió Carolina, una suavidad involuntaria entrando en su voz al mencionar a su hijo. «Sano, inteligente, feliz». «Mateo», repitió la abuela saboreando el nombre. «Un nombre hermoso. Fue idea de su padre». La mentira escapó antes de que Carolina se diera cuenta. ¿Por qué había dicho aquello? Fernando nunca se había preocupado por el nombre de su hijo. En realidad, había sido Renato quien, durante una conversación casual sobre literaturas clásicas, mencionó que le gustaba el nombre Mateo, el evangelista, que también era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Un nombre que hablaba de transformación, de segundas oportunidades. Y él, el padre, ¿está presente en la vida del niño?, preguntó Concepción cautelosamente. Carolina dudó. Era el momento de ser honesta, de explicar la complejidad de su situación familiar. Fernando nos abandonó cuando supo del embarazo. Renunció a los derechos parentales recientemente. Hizo una pausa, tomando aliento. Pero Mateo tiene una figura paterna en su vida. Un hombre que lo ama como si fuera su propio hijo. Los ojos de Concepción se abrieron ligeramente con sorpresa. «¿Tú rehiciste tu vida?» «Sí, con un hombre bueno que nos encontró cuando estábamos en el fondo del pozo y nos tendió la mano sin pedir nada a cambio». Una sombra de culpa pasó por el rostro de la madre. «Me alegro por ti», dijo ella con sinceridad evidente. «Te mereces ser feliz, hija». La palabra hija flotó entre ellas, cargada de significados. Carolina sintió una emoción inesperada surgir. No perdón, todavía no, pero quizás el inicio de una comprensión. «¿Por qué ahora, madre?», preguntó finalmente, la pregunta que no dejaba su mente. «¿Por qué después de tanto tiempo?». Concepción bajó los ojos a su taza, como si buscara respuestas en el líquido oscuro. «Después de que tu padre partió, empecé a repensar muchas cosas. Los errores que cometí. Las elecciones que hice por miedo, no por amor.
Levantó los ojos, ahora brillantes de lágrimas. La mayor de ellas fue haber permitido que él te expulsara de casa. Debía haber luchado por ti, Carolina. Debía haber sido madre antes de ser esposa. Las palabras golpearon a Carolina como olas, cada una trayendo una nueva emoción a la superficie. Había sinceridad allí, un arrepentimiento visceral que no podía ser falsificado. Pasé por muchas cosas, madre, dijo finalmente, la voz controlada. Días sin comer bien, noches sin tener dónde dormir, un parto prácticamente sola. No fue fácil. Sé que no puedo compensar eso, respondió Concepción, extendiendo hesitantemente la mano sobre la mesa, sin atreverse a tocar la de su hija. No estoy pidiendo que olvides o que me perdones inmediatamente. Solo quiero la oportunidad de volver a formar parte de tu vida, de alguna forma, y de conocer a mi nieto, si tú lo permites. Carolina observó aquella mano extendida, los dedos envejecidos, las uñas cortas y bien cuidadas, el temblor casi imperceptible. La mano que un día había peinado sus cabellos, secado sus lágrimas, preparado sus comidas favoritas. La mano que no se había levantado para impedir su expulsión. Algo dentro de ella decía que su madre estaba siendo sincera, que el arrepentimiento era real, que el deseo de reconexión venía del corazón, no de la conveniencia. Pero había también miedo de confiar, de abrirse para ser lastimada de nuevo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto no es algo que pueda decidir en un café. Concepción asintió comprensiva, recogiendo la mano. Todo el tiempo que necesites. Antes de separarse, intercambiaron números. Carolina prometió llamar cuando estuviera lista para el siguiente paso. Si decidía que lo habría. No hubo abrazo de despedida, solo un asentimiento contenido. Pero cuando salió del centro comercial, Carolina se sentía extrañamente más ligera, como si finalmente hubiera depositado una carga que ni siquiera sabía que estaba llevando. En casa, le contó todo a Renato, quien escuchó atentamente, sin juzgar. «¿Qué dice tu corazón?», preguntó él cuando ella terminó. «Que ella está siendo sincera, que realmente se arrepiente». Carolina suspiró acurrucándose en sus brazos en el sofá. «Pero también tengo miedo. ¿Ay, si ella desaparece de nuevo? ¿Y si lastima a Mateo como me lastimó a mí? La gente puede cambiar, Carol. Yo cambié cuando los conocí a ustedes. Tú cambiaste desde aquella tarde en la calle Florida». Él hizo una pausa, pensativo. «Quizás tu madre también haya cambiado». En los días siguientes, Carolina reflexionó mucho sobre el encuentro, sobre las palabras de su madre, sobre sus propias emociones conflictivas. Una semana después, tomó su decisión. Permitiría un encuentro con Mateo, pero con su presencia constante. Un pequeño paso, una prueba. El encuentro tuvo lugar en el mismo apartamento donde Carolina y Mateo vivían. Concepción llegó puntualmente, trayendo un oso de peluche y libros infantiles. Parecía nerviosa, casi tan ansiosa como Carolina. Cuando vio a su nieto por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él tiene tus ojos», susurró, manteniendo una distancia respetuosa. «Los mismos ojos que tenías cuando eras bebé». Mateo, naturalmente sociable, pronto se acercó a la extraña, curioso, con el oso de peluche que ella llevaba. El regalo fue ofrecido tímidamente y aceptado con entusiasmo por el pequeño, que inmediatamente comenzó a examinar el nuevo juguete. «Es hermoso, Carolina», dijo Concepción, la voz quebrada. «Estás haciendo un trabajo increíble». Aquel primer encuentro fue breve pero significativo. No hubo grandes revelaciones o reconciliaciones dramáticas, solo el inicio cauteloso de un puente siendo reconstruido sobre aguas turbulentas. Concepción respetó los límites impuestos por Carolina. No intentó forzar intimidad, se contentó con lo que le fue ofrecido. A lo largo de los meses siguientes, más encuentros tuvieron lugar. Gradualmente, Carolina permitió que su madre pasara más tiempo con Mateo, siempre bajo su supervisión. El niño pronto se encariñó con la abuela Sion, como pasó a llamarla. Concepción, por su parte, demostraba una paciencia y afecto que Carolina no asociaba a la madre autoritaria de su infancia. Ella realmente cambió. Comentó con Renato, después de un domingo en que Concepción había pasado la tarde con ellos. «O quizás siempre fue así, pero mi padre no dejaba que ese lado de ella apareciera.
Mientras la relación con su madre se reconstruía lentamente, Carolina avanzaba en sus estudios. Al inicio del tercer año de la universidad, fue seleccionada para un programa de iniciación científica que estudiaba la representación de la maternidad en la literatura latinoamericana contemporánea, un tema que tenía una resonancia personal evidente. Renato, por su parte, vio el departamento de Derecho Familiar de su bufete crecer más allá de las expectativas iniciales. Lo que comenzó como un proyecto personal se había transformado en una causa, atrayendo a abogados talentosos que compartían su visión y a clientes que finalmente veían una posibilidad de justicia en situaciones antes consideradas perdidas. Fue una noche tranquila, casi 2 años después de su encuentro en la calle Florida, que Renato finalmente hizo la pregunta que venía guardando. Habían salido a cenar, solo los dos con Mateo quedándose con Jurema. El restaurante era elegante pero acogedor, con vistas a los bosques de Palermo iluminados. La conversación fluía fácil, como siempre, sobre el día de cada uno, sobre planes futuros, sobre las pequeñas conquistas de Mateo, que ahora hablaba en frases completas y demostraba una curiosidad insaciable sobre el mundo. Después del postre, Renato tomó la mano de Carolina sobre la mesa, su rostro súbitamente serio. «Carol», comenzó él, la voz ligeramente temblorosa, «¿recuerdas cuando te propuse matrimonio durante aquella confusión con Fernando? ¿Y dijiste que no querías casarte por razones equivocadas?» Carolina asintió sintiendo el corazón acelerarse. «Dijiste que querías entrar en un matrimonio como igual, no como alguien a quien yo rescaté. Que querías terminar tus estudios, construir tu independencia». «Recuerdo», respondió ella suavemente. Renato sonrió, apretando ligeramente su mano. «Te miro ahora y veo a la mujer más independiente, fuerte y determinada que jamás he conocido. Veo a alguien que construyó su propio camino, que conquistó respeto por su propio mérito. Veo una madre increíble, una estudiante brillante, una mujer con quien aprendo algo nuevo todos los días». Hizo una pausa, como si reuniera coraje. «Y sigo tan enamorado de ti como el día en que admití mis sentimientos por primera vez, aquella tarde lluviosa en tu apartamento». Carolina sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, anticipando lo que vendría a continuación. «Entonces, Carolina Mendoza», continuó Renato, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul, «ahora que estamos aquí como iguales, como compañeros que se eligieron libremente, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» La caja se abrió, revelando un delicado anillo con un único zafiro, no ostentoso pero elegante y significativo, exactamente como a Carolina le gustaría. «Sí», respondió ella, sin dudar esta vez. «Sí, Renato Vilela, quiero construir una vida contigo». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo. Por un momento, se quedaron mirándose, como si intentaran memorizar aquel instante perfecto. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Carolina mientras él besaba su mano. «En el fondo siempre supe que llegaríamos aquí, desde aquella primera cena, cuando dijiste que quizás necesitabas más ayudarme a mí de lo que yo necesitaba ser ayudada. Algo en mí sabía que nos habíamos encontrado el uno al otro por una razón mayor». La boda fue fijada para 6 meses después, tiempo suficiente para los preparativos, pero no demasiado largo para la espera. Sería una ceremonia pequeña, íntima, solo las personas que realmente importaban en sus vidas. El gran día amaneció con un cielo azul impresionante, como si Buenos Aires quisiera regalar a la pareja su mejor cara. Eligieron el jardín botánico para la ceremonia, el mismo lugar donde habían celebrado el primer cumpleaños de Mateo, ahora transformado en escenario para una nueva celebración. Carolina optó por un vestido sencillo pero elegante, con detalles de encaje. Nada demasiado pomposo o tradicional. Quería sentirse cómoda, auténtica. Mateo, ahora con casi 3 años, estaba adorable en un traje en miniatura, orgulloso de su papel como paje, llevando los anillos con cómica seriedad. Concepción ayudó a Carolina a prepararse, en un momento de intimidad que habría parecido imposible 2 años antes. «Estoy tan orgullosa de ti». «¿Qué hija?», dijo la madre, ajustando el velo. «De la mujer en que te convertiste, de las elecciones que hiciste,
de la fuerza que demostraste. Carolina sonrió, sosteniendo las manos de su madre. Gracias por estar aquí hoy. Las palabras llevaban perdón, aceptación, reconexión, todo lo que habían construido pacientemente en los últimos meses. La ceremonia fue sencilla pero emocionante. Cuando Carolina caminó por el pasillo improvisado entre las sillas, con Mateo sosteniendo una punta de su vestido, vio en los ojos de Renato la misma mirada de admiración del primer día, ahora multiplicada por todos los momentos que habían compartido desde entonces. Los votos fueron escritos por ellos mismos, promesas honestas, sin florituras innecesarias. Hablaban de asociación, respeto, crecimiento conjunto, amor que se renovaba diariamente a través de elecciones conscientes, no de obligaciones o convenciones. Cuando se intercambiaron los anillos, Mateo aplaudió entusiásticamente, haciendo reír a todos. A aquel momento de ligereza espontánea, capturaba perfectamente la esencia de lo que habían construido. Una familia donde la alegría y el amor fluían naturalmente, sin esfuerzo. En la pequeña recepción que siguió, Carolina observaba a los invitados con una sensación de plenitud. Leticia conversando animadamente con colegas de la universidad. Jurema y su familia sentados con Concepción, como viejos amigos. Los abogados del bufete de Renato, mezclados con residentes del conjunto residencial, donde ella y Mateo habían vivido inicialmente. Mundos diferentes que ahora se entrelazaban, formando algo nuevo y hermoso. ¿En qué piensas, señora Vilela?, preguntó Renato acercándose con 2 copas de champán. En lo impredecible que es la vida, respondió ella, aceptando la bebida. Hace 3 años, yo estaba en las calles, desesperada, sin esperanza. Ahora estamos aquí, rodeados de personas que amamos, comenzando una nueva etapa juntos. Renato sonrió, chocando su copa con la de ella. Por la vida y sus sorpresas, entonces, y por las segundas oportunidades, completó Carolina. Mateo pronto corrió hacia ellos, queriendo mostrar una pequeña rana que había encontrado cerca de uno de los invernaderos. La pareja se agachó para compartir el descubrimiento del niño, formando un pequeño círculo de 3 que, para cualquier observador, sería la imagen perfecta de una familia. En los meses que siguieron al matrimonio, decidieron que era hora de un cambio. El apartamento donde Carolina y Mateo vivían, aunque lleno de recuerdos importantes, comenzaba a quedarse pequeño. El ático de Renato, por otro lado, era espacioso pero impersonal, más adecuado para un soltero que para una familia con un niño activo. Encontraron una casa en el barrio de Belgrano, no muy grande, pero acogedora, con un patio donde Mateo podría jugar, un despacho para Renato, trabajar cuando necesitara traer tareas a casa, y un espacio que Carolina podría transformar en biblioteca para sus estudios y futuros proyectos. La mudanza representó un nuevo capítulo, no solo una nueva vivienda, sino el comienzo de una vida verdaderamente compartida, construida en conjunto, ladrillo a ladrillo, elección por elección. Carolina concluyó la universidad con honores, su trabajo final sobre literatura y resiliencia maternal, recibiendo elogios del tribunal examinador. La graduación fue celebrada con tanto entusiasmo como el matrimonio, otra conquista importante en la jornada de reconstrucción que había iniciado aquella tarde fría de invierno. Con un bebé en brazos y la desesperación en el corazón, decidió continuar sus estudios, ingresando en un máster. Paralelamente, comenzó a trabajar en un proyecto social que ofrecía talleres literarios para jóvenes madres en situación de vulnerabilidad. Era su forma de retribuir, de tender la mano como un día Renato había tendido la suya a ella. ¿Sabes lo que me di cuenta?, comentó con él una noche, después de una sesión particularmente emocionante con las jóvenes. Cada una de esas chicas tiene una historia diferente, pero todas comparten la misma necesidad básica, alguien que las vea como seres humanos completos, no solo como problemas a resolver. Renato asintió, comprendiendo perfectamente que era el mismo principio que guiaba el trabajo de la división familiar de su bufete, la idea de que detrás de cada caso jurídico había personas reales, con miedos, sueños, necesidades que trascendían los párrafos de la ley. A medida que Mateo crecía, su vínculo con Renato se fortalecía cada vez más.
El niño lo seguía por la casa, imitaba sus gestos, pedía usar corbatas como las de él. Para todos los efectos, Renato era su padre, no por sangre, sino por elección diaria, por amor constante, por presencia real. En el cuarto cumpleaños de Mateo, después de mucha conversación y reflexión, Carolina y Renato decidieron oficializar lo que ya era real, la adopción. El proceso legal fue facilitado por la renuncia anterior de Fernando a todos los derechos parentales y por el hecho de que Renato ya estaba casado con la madre biológica. Cuando los papeles fueron finalizados, hicieron una pequeña celebración en casa. No era solo una formalidad legal, era el reconocimiento oficial de un lazo que existía desde aquella primera noche, cuando Renato sostuvo a Mateo en sus brazos y sintió algo despertar dentro de él. Ahora somos oficialmente una familia a los ojos de la ley, comentó Carolina, mientras veían a Mateo jugar en el patio con su nuevo perro, un mestizo adoptado de un refugio local. Siempre fuimos una familia, respondió Renato, entrelazando sus dedos con los de ella. El papel solo confirma lo que el corazón ya sabía. La vida continuó fluyendo, con sus alegrías y desafíos diarios. Hubo discusiones, claro, sobre finanzas, sobre estilos de crianza, sobre el equilibrio entre trabajo y familia, pero enfrentaban cada obstáculo como compañeros, con respeto y diálogo, siempre recordando el camino que habían recorrido para estar allí. En el 5º aniversario del día en que se conocieron, fecha que siempre celebraban con especial cariño, Renato llevó a Carolina y Mateo a dar un paseo. No dijo a dónde iban, solo que era una sorpresa. Cuando el coche se detuvo exactamente en la esquina de la calle Florida con la avenida Corrientes, Carolina comprendió. El lugar donde todo comenzó. Susurró emocionada. Salieron del coche, Mateo entre ellos, sosteniendo las manos de ambos. El niño no entendía completamente el significado de aquel lugar, pero sentía la emoción de sus padres. Fue exactamente aquí, dijo Renato, deteniéndose en un punto específico de la acera. Tú estabas con Mateo en brazos pidiendo ayuda, y yo estaba en aquel semáforo, dentro del coche, observando. Carolina asintió. Los recuerdos de aquel día difícil ahora transformados por la perspectiva del tiempo, por la conciencia de lo que aquel momento de desesperación había desencadenado. Si alguien me hubiera dicho aquel día que 5 años después estaríamos aquí, casados, felices, con Mateo llamándote papá, ella negó con la cabeza, aún maravillada con los giros de la vida. El universo tiene caminos extraños para unir a las personas adecuadas, respondió Renato sonriendo. Mateo, cansado de estar parado, tiró de las manos de ambos. ¿Podemos ir a tomar helado ahora?, preguntó con la impaciencia típica de un niño. Los adultos rieron, traídos de vuelta al presente por la pregunta práctica. Claro que sí, campeón, respondió Renato, alzándolo en sus hombros. Hoy es día de celebrar. Caminaron juntos por la calle Florida, ahora repleta de otras historias que se desarrollaban, de otros destinos que se cruzaban. Carolina observaba a la gente apurada, a las parejas de la mano, a las madres con niños, cada uno cargando sus propios sueños, miedos, esperanzas. ¿Cuántas de aquellas personas estaban en el momento decisivo de sus vidas sin siquiera saberlo? En la heladería, sentados en una mesa junto al escaparate, podían ver el movimiento de la calle. Mateo saboreaba alegremente su helado de chocolate, creando un considerable desorden. «Tengo un regalo para ti», dijo Renato, entregándole a Carolina un pequeño paquete. Dentro había un delicado medallón de plata. Al abrirlo, encontró grabadas las coordenadas exactas del lugar donde se habían conocido. «Para que siempre recordemos dónde comenzó nuestro camino», explicó él. Carolina sintió lágrimas en los ojos mientras se ponía el medallón al cuello. Era un símbolo perfecto, no solo del inicio de su historia, sino de cómo un momento de completa desesperación puede transformarse en el primer paso de una jornada de amor. «Gracias», susurró, inclinándose para besarlo brevemente. «No solo por el regalo, sino por todo, por haberte detenido aquel día, por haber visto más allá de las apariencias, por haber creído en mí cuando ni yo misma creía». Renato sonrió, limpiando una mancha de chocolate del rostro de Mateo con una servilleta. «¿Sabes lo que es más increíble?», respondió.
Siempre pensé que te estaba ayudando, pero en realidad tú me salvaste. Me mostraste lo que es el amor verdadero. Me diste una familia, un propósito mayor que yo mismo. Mateo, ajeno a la profundidad de la conversación, extendió su cuchara con helado derritiéndose. ¿Quieres probar, mamá? Es el mejor helado del mundo. Carolina aceptó la oferta, fingiendo una expresión de extremo deleite que hizo reír al niño. Era en esos pequeños momentos, un helado compartido, una risa espontánea, una mirada cómplice entre ella y Renato, que encontraba la confirmación diaria de que la vida, a pesar de todos sus desafíos, valía cada segundo. Más tarde, de vuelta en la casa en Belgrano, con Mateo finalmente durmiendo después de la agitación del día, Carolina y Renato se sentaron en el balcón, observando el cielo estrellado de Buenos Aires. Las manos entrelazadas contaban silenciosamente la historia de dos extraños que, por un azar del destino, encontraron el uno en el otro exactamente lo que más necesitaban. ¿En qué piensas?, preguntó Renato, notando su mirada distante. En lo afortunados que somos, respondió ella. No solo por habernos encontrado, sino por haber reconocido el valor de aquel encuentro, por haber tenido el coraje de confiar, de arriesgar, de construir algo juntos. Renato asintió, apretando suavemente su mano. Y lo más increíble es que nuestra historia apenas está comenzando, dijo él. Tenemos toda una vida por delante. Carolina sonrió recostándose en su hombro. Él tenía razón, por supuesto. Lo que habían vivido hasta allí, el encuentro inesperado, los desafíos superados, el amor cultivado